¿Qué tal? Buenos días con todos. Eh, eh, el presente video, la presente sesión, es justamente para podernos reunir y poder dar algunas primeras premisas, algunas primeras recomendaciones para poder llevar de manera fluida y de manera adecuada el curso. En principio vamos a revisar un poco el sílabus y luego dar algunas primeras y pequeñas impresiones del mismo. Entonces, como les comentaba, primero, siempre les comento al inicio los medios de comunicación con los que contamos. Contamos con los medios de comunicación del WhatsApp. Se está tratando en la medida de lo posible generar grupos de WhatsApp con los cuales trabajar. Con los medios de WhatsApp también contamos con un grupo Teams que se está creando progresivamente. Contamos también con los foros de la plataforma y con el correo institucional. Ustedes pueden realizar las consultas por cualquiera de los medios que acabo de mencionar. Eh, Se les va a responder de la brevedad posible. Eh, Se entiende que algunos de los medios los frecuento más seguido que otros. Todos los medios los frecuento diariamente, pero unos con mayor frecuencia que otros. Eh, entonces damos algunas premisas. Entonces vamos a seguir dando mayores premisas conforme vamos avanzando en el curso. Entonces hoy día más que todo queríamos darle unas presentaciones, medios de comunicación con los cuales contamos, algunas pequeñas eh, primeras recomendaciones también, como por ejemplo, siempre les comento que se tiene la empatía del caso de que se entiende de que si en alguna oportunidad no pueden llegar a presentar algún trabajo, no pueden presentar algún examen, se comunique de manera oportuna. Nosotros, si bien tenemos programado, ya hay una programación, si es que no cuentan con ella o no tienen acceso a ella, por favor también comunicarse conmigo para hacerles llegar la programación en el cual establece justamente el inicio y el final del curso, así como la programación de las fechas tentativas para los trabajos prácticos y los exámenes parciales o finales. Entonces, si es que en alguna oportunidad sucediera de que por temas de enfermedad, temas personales, laborales o cualquier inconveniente no pudieran presentar algún trabajo, eso es entendible que las dificultades de manera inopinada puedan surgir. Sin embargo, se solicita que se comunique de manera oportuna con la finalidad de poderlo resolver a la brevedad posible. No esperemos al último o al finalizar el curso para comunicar que no se pudo ingresar o no se puede acceder o no se pudo presentar algún trabajo. Porque la idea de respetar el cronograma es de no perjudicarlos a ustedes y que ustedes puedan llevar de manera fluida el curso y terminarlo de manera satisfactoria para poder continuar con el siguiente proceso o el siguiente curso. Eso básicamente. Continuando, eh, avanzamos un poquito para ver el contenido del curso. Vamos a avanzar un poquito más. Son 4 unidades. De las 4 unidades, por ejemplo, la primera unidad hablaremos de las generalidades de albañilería estructural, como el concepto de albañilería, clases de albañilería, consideraciones básicas para el diseño con estos sistemas, método de análisis de albañilería. Luego veremos un poco el predimensionamiento de los muros, el predimensionamiento de los muros, la verificación de la densidad mínima de muros en cada dirección, verificación por cargas verticales, metrado de cargas por niveles y peso total de la edificación. El planteamiento del modelo estructural o modelo matemático, masas de rigidez, centros de rigidez,
centro de masas, excentricidades reales y excentricidades accidentales, rigidez en muros, deducción de la fórmula, rigidez de longitud y rigidez transversal de muros, sumatoria de rigidez de muros de un entrepiso, método de, en la unidad 2 veremos las fuerzas horizontales sísmicas, métodos estáticos, y analizaremos los problemas de los esfuerzos en los elementos estructurales como métodos estáticos de fuerzas equivalentes para la determinación de las fuerzas horizontales sísmicas, zonificación sísmica, condiciones geotécnicas, factores del suelo, categorías de las edificaciones, factores de amplificación sísmica, configuración estructural, fuerzas sísmicas directo, fuerzas incremento por torsión debido a las excentricidades real y accidental, fuerza sísmico, diseño de la estructura, determinación de las fuerzas cortantes de los entrepisos, modelos cortantes simples, determinación de las fuerzas cortantes de diseño de los muros obtenidos proporcionalmente a su rigidez lateral, fuerzas cortantes de diseño de los muros, y ya casi terminando, en los esfuerzos de compresión axial tendremos una evaluación de la relación entre la solución teórica y la solución de medios informáticos con diseños de compresión axial, esfuerzos axial máximo provenientes de las cargas de servicios, esfuerzos admisibles por carga axial reglamentada, condiciones de diseños por carga axial, diseño por fuerza cortante, esfuerzo cortante, actuante, esfuerzo cortante admisible, condiciones de diseño por fuerzas cortantes, diseño de los elementos de confinamiento, diseño por flexocompresión, momentos máximo de flexión, esfuerzos en las bases de los muros, verificación por flexocompresión, cálculo de armadura por tracción, diseño por carga perpendicular al plano del muro, verificación por flexocompresión y verificación por tracción. Y finalmente en la cuarta unidad, ya casi ya terminando, veremos la cimentación de muros y elementos complementarios, donde se aplican conceptos de cimentación y albañilería, donde tendremos la cimentación corrida de concreto ciclopio, diseño de la cimentación céntrica de muros de cimentación, excéntrica, diseños de vigas de vanos, análisis y diseño de escaleras, introducción al análisis dinámico modal espectral, determinación de las fuerzas sísmicas de inercia, combinación modal, métodos de cálculo, fuerzas sísmicas de diseño, introducción al análisis matricial de estructuras de albañilería, posibilidades y limitaciones del método, manejo del programa de cómputo Alcon 2004, versión 1.0. Si ustedes desean, pueden seguir avanzando. Tenemos la introducción al análisis por método de los elementos finitos, métodos del medio continuo, posibilidades y limitaciones del método de manejo del programa ETABS. Y más adelante tendremos estrategias metodológicas, equipos y materiales y justamente el proceso de evaluación. Los trabajos prácticos, exámenes parciales y finales, la ponderación, cómo se puede medir. Y finalmente una bibliografía a la cual ustedes pueden recurrir. Entonces, básicamente, y como les comentaba, el día de hoy es revisar un poco lo que vamos a abordar, dar algunas primeras premisas del flujo de comunicación, cómo vamos a llevar. Vamos a tratar de coordinar, tener un enlace de comunicación con un delegado. Ya ustedes les acabo de mencionar los medios de comunicación en foros. Les he pasado mi WhatsApp para que puedan contactarse conmigo y generar o ya sea mediante un grupo o directamente a mí, hacer cualquier tipo de consulta indeterminadamente al horario o a las clases en las que estamos. Los flujos de comunicación, algunas primeras premisas
para poder llevar de manera fluida el curso en relación a la entrega de los trabajos o pequeños impases que pudieran haber durante el mismo. Entonces, dar algunas pequeñas primeras impresiones. Esto lo vamos a ver, como lo repito, con más calma en las siguientes oportunidades. Eh, Vamos a avanzar esta parte. Esto lo vamos a ver con un poquito más de calma. Igual ustedes seguramente ya lo conocen. Eh, Solamente pequeños datos relevantes para el día de hoy. Como unidades de albañilería existen ladrillos de arcilla y silicio calcáreo. Las unidades de albañilería pueden ser sólidas, huecas o tubulares. Para ser considerados sólidos, el área sin hueco debe ser mayor al 75% del área bruta geométrica. La resistencia mínima en el esfuerzo en compresión de las unidades debe ser al menos de 50 kilogramos por centímetro cuadrado. Y nos comenta que no se debe usar ladrillos crudos, faltos de cocción o con rajaduras. Ladrillos blanquecinos no deben ser utilizados. Algunas recomendaciones igual de los materiales. Es importante conocer los materiales de construcción y verificar su calidad, porque esto nos va a garantizar un correcto proceso constructivo. Indiferentemente del proceso como tal, los insumos con los cuales vamos a recurrir para utilizarlo deben garantizarnos su calidad para que el proceso pueda ser culminado de manera satisfactoria. Y algunos elementos como parte del sistema estructural, y esto lo veremos, lo recordaremos en general un poco más adelante, pero bueno, de igual forma lo vamos a avanzar. Y esto lo vamos a ver en este momento, pero de manera rápida, porque obviamente esto lo vamos a ver ya la metodología con algunas fórmulas adicionales de manera más detallada en la siguiente oportunidad. Pero como un dato inicial o como un dato pre de introducción, nos surge una pregunta que es cómo saber si la cantidad de muros es suficiente. O sea, si en el proceso de diseño en el cual estamos, cómo saber que la cantidad de muros que hemos colocado o que existen son suficientes para un análisis o un diseño sismo resistente. Y nos comenta que es necesario que se ejecute un proyecto de ingeniería estructural que calcule los elementos necesarios de refuerzo, confinamientos, muros necesarios de cimentación, el cálculo preliminar a nivel de anteproyecto o dimensionamiento de la vivienda, es el denominado verificación de la densidad de muros. Entonces, en este punto lo que estamos determinando, lo que estamos verificando es la densidad de muros como un cálculo preliminar para reconocer o preestructurar o preidentificar o establecer de manera preliminar si es que la cantidad de muros que contamos son los suficientes. Este procedimiento es sumamente simple y consiste en hallar la densidad del muro de cada piso, la cual se define como la relación del área de muros al área de la planta de estudios. Se nos dice que para determinar la densidad de muros tenemos que hallar una correlación entre el área del muro y la planta del primer piso. La relación debe examinarse rigurosamente en las direcciones vertical o horizontal. Nosotros sabemos que cuando hacemos una evaluación de una edificación tenemos que verificar que tenga una resistencia en ambos ejes. Entonces, bajo esta misma premisa, el cálculo de la densidad de muros también lo debemos realizar no solamente por piso, sino también en ambas direcciones, en la dirección vertical y horizontal. No se considerarán aquellos muros cuya longitud sean menores a 30 centímetros. O sea, nos está pidiendo dos cosas. Bueno, en realidad tres cosas. Uno, que para determinar la densidad de muros debemos hacer una correlación entre el área de muros y el área de planta. Debemos hacer una evaluación por piso y en las dos direcciones, tanto vertical como horizontal. Y a su vez, en esa evaluación tanto horizontal o vertical, no debemos considerar los muros que sean iguales o menores a 30 centímetros. El valor resultante deberá ser comparado con los valores propuestos
por el Comité de la Norma de Diseño de Albañilería que se detalla en la siguiente tabla. En la siguiente tabla podemos apreciar, vamos a bajar un poquito, podemos apreciar una evaluación porcentual de una correlación entre zonas y tipos de suelo. Zonas del 1 al 3 y tipos de suelo del 1 al 3. Suelo 1, suelo 2, suelo 3 y con zonas 3, 2, 1. Entonces, aquí se muestra la densidad de muros mínima requerida para viviendas expresada porcentualmente como una función de la zona sísmica y del tipo de suelo de cimentación detallada en la norma del diseño sismo resistente. Entonces, acá nos está dando parámetros mínimos tolerables para la densidad de muros a razón de la zona y el tipo de suelo. Y bajo la premisa de calcular la densidad de muros a razón de una comparativa entre el área de muro y el área de la superficie a evaluar, bajo las condiciones de, volvemos a repetir, de revisar en las dos direcciones, tanto vertical como horizontal, sin considerar los muros que sean iguales o menores a 30 centímetros. Y se entiende también por qué, porque son muros demasiado cortos y no van a dar algún aporte estructural. Y como un pequeño ejemplo, como solamente la primera parte, nos comenta como ejemplo se considera la vivienda, una vivienda de ensayo en este caso, y en primer como primera parte, se hace un proceso de evaluación, como comentábamos, en las dos direcciones, tanto vertical como horizontal y por piso. En este caso, como ejemplo, se está haciendo una verificación en la dirección vertical en el primer piso. Y nos dice que cada muro será identificado en base a los ejes más cercanos, entre los extremos del muro y el eje donde se encuentra el muro. Y así tendremos en cada muro su longitud como la longitud del muro, incluyendo las columnas y el espesor efectivo del muro, descontando el tarrajeo. Sabiendo que el área del piso es 51 metros cuadrados, estábamos diciendo que para determinar la densidad de muro teníamos que conocer una correlación entre el área de los muros y el área de la superficie del piso. En este caso ya tenemos el primer o el segundo dato, que es el área, que nos comenta que es 51 metros cuadrados. Nos estaría faltando el área de muros. Se tabula la siguiente tabla donde se muestran los cálculos efectuados para hallar la densidad de muros. Entonces aquí justamente en este cuadro se realiza el metrado de los muros en la dirección vertical y tenemos, ¿no?, la longitud en metros, la longitud en centímetros, el espesor con tarjeo y el espesor sin tarjeo, la altura en metros y la altura en centímetros, teniendo como resultado el área de muros en metros cuadrados. Entonces tendríamos en este caso en específico la sumatoria de muros que nos daría 7.76 metros cuadrados. El área de la casa, que es 51 metros cuadrados. Hacemos la densidad, dividimos 1.76 entre 51 por 100, porque no queremos el porcentaje, y la densidad de muros que obtenemos sería 3.5%, pero acá va justamente el detalle. Para este caso en específico, vamos a subir un poquito más. Para un caso, en este caso supuesto, la vivienda se encuentra en una zona 3. Para una zona 3 nos pide que al menos la densidad de muros debería ser del 4%. Nuestro ensayo nos está resultando un cálculo de 3.5%, siendo insuficiente estando por debajo de la tolerancia para un diseño sismo resistente. Y nos comenta que cuando la densidad de muros es menor a la requerida, como en este caso en específico, puede incrementarse el espesor de muro. O sea, nos comenta que podemos tomar dos opciones. Nos comenta la primera, que es incrementar el espesor de muro, o la rigidez reemplazando el muro de mampostería por un muro de concreto. Nos comenta que en este caso, que la sumatoria de muros o la densidad en general de muros es menor a la tolerable, podemos tomar dos decisiones. Una de ellas es cambiar la dirección de los ladrillos, por ejemplo, si de soga
colocarlos de cabeza, lo cual va a aumentar su densidad. O la segunda es cambiar el diseño del muro de una mampostería o uno de concreto. Como resultado, ya lo podemos predecir. Nos dice que de los cálculos se han encontrado que la densidad del muro es 3,5%, como ya hemos podido apreciar, y este es insuficiente al ejemplo, ya que para la zona 3, con un tipo de suelo S2, se requiere una densidad mínima de muros de 4%. Por esta razón será necesario incrementar la cantidad de muros, o teníamos dos opciones. Bueno, en este caso podríamos sumarle una más, como tres opciones. Una, aumentar la cantidad de muros. O sea, hicimos un metrado de muros que era insuficiente, podríamos aumentarle por un muro más, lo cual incrementaría la densidad. O cambiar la dirección de muros, o en este caso reemplazar la mampostería por un muro de concreto. Tenemos ahí varias opciones con las cuales podríamos trabajar. Muy bien, de todas formas, vamos a seguir viendo más de estos temas, algunos conceptos adicionales, no se preocupen. Nos quedamos por esta vez hasta aquí y continuamos en la siguiente oportunidad.